hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con un mensaje que comenzamos la semana pasada en cuanto a la oración, en cuanto a poder llegar a tener una relación con el Señor como Él quiere que la tengamos. Y para esto habíamos visto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, habíamos estado compartiendo los versículos del 21 al 23. Y dicen lo siguiente. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estábamos hablando de poder llegar a tener esta relación con el Señor. Y para esto, uno se ve cuando trata de entender esto, de decir, pero yo cómo voy a hacer para yo tener esa misma relación que tenía él con su padre, ¿no es cierto? Y nos vemos muy lejos de todo esto y decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, muy perfectamente vimos el otro día cuando comenzamos que había situaciones en nuestra vida que entorpecían el tiempo de oración. Para poder llegar a tener una buena relación con Dios, tenemos que dedicar tiempo a la oración. Y nosotros no podemos dedicar tiempo a la oración, porque después de un par de minutos de estar orando, nuestra mente viaja en diferentes direcciones. Entonces, tenemos que tratar de entender qué hacer para esto, para poder lograr tener una oración con el Señor y una relación de esa manera. Y había varias cosas que entorpecían mi vida. No estamos hablando de una persona nueva que viene a la iglesia, no, un creyente ya de hace años, trabajando para el Señor, sirviendo en la obra, ¿no es cierto? Y el Señor me fue mostrando un montón de cosas que fueron de bendición para mi vida. Ahora, yo estaba interesado en saber y en aprender cuáles eran las cosas que molestaban, que entorpecían, porque yo no podía llegar a tener una buena relación. Y el Señor me lo fue mostrando, muy claramente me lo fue mostrando en cuanto a la oración. Lo primero que vimos fue la semana pasada que no sabíamos orar, no sabemos pedir como conviene, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si no oramos conforme a la voluntad de Dios, porque dice así, 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo? Entonces ahí nos tenemos que parar. Cuando leemos eso y entendemos, nos tenemos que parar. A ver, entonces yo quiero saber cómo orar conforme a su voluntad. Dice el versículo que sigue, el 15, y sabemos que si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces tenemos que tratar de ver cómo orar. Entonces yo, para que Él me escuche bien, yo tengo que, claro, y sí, tengo que orar conforme a su voluntad. Cuando vimos en Santiago que el Señor dice, pedís y pedís más, pedís para realizar tus deseos y no los deseos de Dios. No pedís para la obra de Dios, no orás para poder ayudar a tu prójimo, a tu compañero, a tu hermano, no podés orar, orás para vos, Señor, que pueda tener esto, que pueda cambiar aquello, que pueda orar para vos. Y el Señor dice, estás pidiendo mal, estás pidiendo para gastar en vuestros deleites, y el deleite es mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos, sin excepción, todo, pero no más de lo que necesitamos. Pero nuestro deleite va mucho más allá de lo que tenemos o de lo que necesitamos. Y el Señor dice, estás pidiendo mal. Otra cosa que vimos, en segundo lugar, habíamos visto que no podía perdonar. Y ahí en cuanto al perdón, no tenemos ningún tipo de arreglo con Dios. Hay que perdonar sí o sí, sin excepción. Había personas que muy posiblemente habían sido muy lastimadas en su corazón profundamente por algo que te puede haber marcado la vida. Por lo general, puede ser que sea alguna persona muy allegada,
la que te haya hecho alguna cosa tan grave como para marcarte bien la vida. Porque posiblemente si te la haga alguien que no conoces o alguien de afuera, pero muchas veces puede ser un padre, una madre, un hijo, un hermano, un esposo, una esposa que te hayan hecho cosas que digas, no lo puedo perdonar. Entonces, en ese momento vimos muy claro que vos estás poniendo un techo entre vos y Dios. Y cuando vayas a orar, cuando quieras orar, ese techo, la oración tuya va a llegar ahí, porque vos pusiste ese techo. ¿Sí? Porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Estuvimos viendo y trabajando sobre esos versículos y otros más. Bueno, entonces, en primer lugar, no sabía pedir, no sabía orar. En segundo lugar, no podía perdonar. Y estas cosas interferían en la relación. Yo no podía nunca llegar a tener esta relación de la que habla San Juan 17, porque todas estas cosas estaban entorpeciendo mi vida y mi relación con el Señor. Y Él me las fue mostrando para que yo pueda ir dejándola de hacer con la ayuda del Espíritu, ¿no? Así que bueno, en tercer lugar, ¿saben qué? En mi vida había pecado. En mi vida había pecado. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, había pecado en mi vida. Estamos hablando, a ver, tratemos de entender. Cuando leemos Isaías 59, versículo 1, versículo 2, dice ahí muy claramente que aún no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea que él dice ahí que sigue salvando y que sigue oyendo. Pero, hay un pero en el segundo versículo. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho ¿qué cosa? División. ¿Cómo? Sí, mis pecados lo que hicieron es que Dios dé vuelta su rostro para no oírme. Se los voy a leer. Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice así: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cómo? Sí, mis pecados hicieron que Dios oculte su rostro porque no. Sí, ahí lo dice así. Ahí lo dice así de esa manera. ¿Hay pecado en tu vida que vos sabés que es pecado y no lo dejás de hacer? Vos sabés que es pecado. ¿Cómo hablás, por ejemplo? Esa es una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano, el vocabulario que tenés. No simplemente cuando venís a la iglesia, ¿me explico? Cuando estás en tu casa. Ese vocabulario te va a diferenciar de los demás, de lo del mundo. Lo que mirás, hasta dónde dejás que lleguen tus pensamientos. Cuando vos decís, ahí sí que no hay nadie que me vea, no hay nadie. No, el Señor te está mirando. Sabe perfectamente lo que estás pensando también. Si tenés algún vicio, un cigarrito nada más, no puedo dejar de fumar, ¿cómo? No puedo dejar de fumar. Si tomás, no, pero yo tomo solamente en las comidas, sí, pero ¿vos podés dejar de tomar? No, yo no me emborracho, jamás me emborracho, tomo una copita como dice la Biblia, porque sí, ponemos, está bien, todo lo que quieras. ¿Podés dejar de tomar 6 meses? Vos decís, ya, por 6 meses no pruebo una gota de alcohol. Y no, bueno. Y entonces, y Dios lo que dice acá, que si vos no estás dispuesto a dejar de estos pecados, porque muchos de estos pecados entran en los deseos de la carne. Cuando lees Gálatas, ¿no es cierto? Y ves que algunas manifestaciones de la carne, vos decís, uy, yo estoy haciendo alguna de estas cosas. Sí, bueno, pero dice Dios, termina diciendo, que si vos permanecés haciendo esos pecados, no vas a heredar el reino de Dios, hermano.
No, si lo hiciste o si pedís perdón o si tratás de dejarlo, si volviste a caer. Bueno, no, eso no, está diciendo si vos lo tenés como una vida normal, de hacer esas cosas que Dios dice que eso es pecado y que si los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenés que tratar de entender algunas cosas que Dios te dice, ¿no es cierto? Y hay pecados que Dios te dice que vos los tenés que dejar de hacer. No podés decirle a Dios no lo puedo dejar. ¿Cómo no lo puedo dejar de hacer? No querés dejar de hacerlo. Si Dios te está dando un poder a vos para que lo dejes de hacer. Y lo que leímos fue que si vos no estás dispuesto a dejar de hacer estos pecados, cuando vayas a orar, Dios va a dar vuelta a su rostro para no oír. Y sí, ¿sabés lo que dijo David en el Salmo 66? Mirá que David conocía muy bien al Señor. Dice Dios mismo que David tenía un corazón conforme al de él. Y ¿sabés lo que dice en el Salmo 66, el verso 18? Dice, si yo en mi corazón hubiese mirado al pecado o la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Él sabía perfectamente que si él hubiese estado haciendo una vida de pecado, por más que se hubiese cansado de hablarle a Dios, Dios no lo iba a escuchar. Así lo dijo en el Salmo. ¿Sí? Y vos decís, ¿cómo Dios no me va a escuchar? ¿Cómo Dios no me va a escuchar? Sí, ahí lo dice. Es lo que acabamos de leer. Estoy hablando de pecados conocidos, estoy hablando de pecados que dijimos, ¿por qué? A ver, yo estoy muy lejos de ser un hombre perfecto, muy lejos, ¿sí? Pero ¿saben qué? Estoy tratando de estar en el camino de la perfección. Y esa va a ser la persona que le sirve a Dios, que le agrada a Dios. No aquel que deja de pecar, porque no hay ningún perfecto. Si no, no estaría dentro de la iglesia, porque la iglesia no es para los perfectos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tratar de entender esto. Tratemos de estar en el camino de la perfección. Y Dios va a estar mirando la intención de nuestro corazón. Y muchas veces nos vamos a caer, hermano. Muchas veces. ¿Sí? Pero el Señor nos va a volver a restaurar para seguir adelante. Pero que nuestra intención sea dejar de pecar para agradar a Dios. Esa tiene que ser la intención. Yo en realidad no conozco todos los pecados de ustedes. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Dios sí los conoce. Dios sí. Y tal vez en este momento les esté hablando a alguno de ustedes en cuanto a cosas que tengan que dejar de hacer, que no las están haciendo. Seguí buscando. En cuarto lugar, ¿saben qué encontré? Que el problema eran mis pensamientos. Y uno dice, sí, mis pensamientos me llevaban a mí a lugares donde yo no iría con mi cuerpo. ¿Qué les parece? Me llevaban a lugares donde, y esos pensamientos hacían que yo no pueda orar, hacían que corte la comunión, que corte la oración, me llevaban para cualquier lado. En el Salmo 139, ¿saben una cosa? En el Salmo 139 dice que todos mis pensamientos los conoce Dios. Nosotros no tenemos mucha idea de quién es Dios, no lo conocemos, no lo conocemos. ¿Sí? De a oída te había oído. Yo sé que hay un Dios que creó todo, que me ama, que dio su vida, pero no tenemos ni la más mínima idea, no lo conocemos. Estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque sinceramente nuestra mente tan finita no tiene una capacidad de entender la grandeza de Dios, ni mucho menos el amor de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? Entonces cuando lees el Salmo 139, Dios nos ha escudriñado, Él conoce todas nuestras palabras. Cuando dice que nos ha escudriñado, Él que está viendo constantemente, no es algo que lo miró así de pasada, constantemente está mirando. ¿Qué cosa? ¿Qué mira? Nuestros caminos, nuestros hechos, nuestros pensamientos, los motivos que tenemos para hacer las cosas. Y sí, cuando lees el Salmo 139 te muestra esta cosa. Él sabe cuándo nos sentamos para descansar y cuándo nos levantamos para empezar a caminar. Sea lo que sea, Él lo sabe. Él puede ver lo que estamos pensando. ¿Cómo puede? Sí. Él se anticipa a nuestros pensamientos. Así que démonos cuenta que no lo conocemos a Dios. ¿No es cierto? Él ve cuando caminamos, Él ve cuando estamos durmiendo. O sea, a ver,
ningún camino de nuestra vida, ningún camino, todo lo que podamos hacer, de día, de noche, de tarde, el día que sea, la hora que sea, no está escondido de Él, no está escondido a los ojos de Él. Él sabe perfectamente lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Cuando se empieza a fabricar en nuestra mente lo que vamos a decir, Él ya conoce todo. Ese es Dios, ¿no es cierto? Él conoce todo nuestro pasado, todo nuestro presente y conoce todo nuestro futuro. Entonces no nos creamos que conocemos a Dios, porque estamos lejos de conocer al Señor, ¿no? Están completamente abiertos todos mis caminos a Él, ¿no? Absolutamente todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas, sin excepción, están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuenta. Eso lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4. Así que, decimos, entonces, en mis pensamientos, que yo me pensaba que no te pensé, Dios está perfectamente al control de todo, al tanto de todos tus pensamientos. Ahora, yo no siempre todavía, pero muchas veces puedo disfrutar de empezar a tener una mente que se va renovando, ¿no es cierto? Y cuando hay algo que me quiera quitar de la oración, ¿no es cierto? Yo la puedo volver a traer otra vez a la oración, otra vez a la relación con Dios, otra vez a la comunión con Dios. Es un ejercicio, pero para poder ir haciendo esto, Dios me fue mostrando cosas que yo tenía que ir dejando de hacer, que estaban mal en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, para que mis pensamientos no sean... Bueno, tengo que tratar de tener mis pensamientos de alguna manera con la palabra de Dios, ¿entienden? Mis pensamientos tienen que estar relacionados con la palabra de Dios. ¿Saben qué pasa? Miren, un capítulo de la Biblia por día, son 5 minutos por día, hermano, que tardamos en leer. De 5 a 7 minutos por día tratamos de leer. Y de esa manera tendríamos constantemente en nuestra mente la palabra, porque Dios nos va a empezar a hablar de alguna otra manera. Un capítulo, 5 minutos por día no le podemos dedicar a Dios. Sí le podemos dedicar las 24 horas cuando necesitamos de Dios. Ahí sí las 24 horas. ¿No es verdad? ¿No es lo que nos pasa? Entonces, tus pensamientos los conoces vos, pero también los conoce el Señor, ¿no? Tal vez Él esté hablando a esta área de tu vida y te digas, hay cosas que vas a tener que cambiar. En quinto lugar, saben que descubrí que había ídolos en mi vida. Esto también entorpecía de una manera terrible, ¿no? Y vos decís, ídolo, pero ¿cómo ídolo? ¿Cómo ídolo? Si yo no vengo a una iglesia evangélica, acá no hay ningún ídolo, no hay ninguna imagen de nada, yo no me tengo que postrar ante nada, ¿cómo ídolo? Bueno, sin embargo, todos tenemos algún ídolo en nuestra vida. ¿Cómo es esto? ¿Qué? Bueno, ídolo, te voy a decir cuál es el concepto de ídolo. Todo lo que pongamos en nuestro corazón antes que Dios, ¿sí? Todo, sin excepción, todo lo que pongamos en nuestro corazón antes que Dios es un ídolo. ¿Qué te parece? Esos son ídolos. Así que, mira, el ídolo puede ser el dinero, en muchos de los casos, en muchísimos de los casos, el dinero, puede ser una esposa, un esposo, un novio, algún deporte, que vos digas, bueno, no, yo tengo que ir, pero hoy no puedo porque hoy tengo que sí o sí, o tengo un campeonato, o tengo que salir con... Todo lo que vos pongas antes que Dios es un ídolo. Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. Bueno, entonces si es así, sí, tengo un montón de ídolos. Bueno, para poder llegar a tener una relación de oración con Dios, para que Dios te empiece a hablar y puedas empezar a tener esa relación de la que habla San Juan 17, tenés que empezar a dejar los ídolos. Si vos elegís los ídolos, ¿sabés por qué? Porque los idólatras no entrarán al reino de Dios. ¿Sí? Si vos tenés muchos ídolos, sabés que son ídolos y no tratás de quitártelo, de sacarlo, con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿no?
Y bueno, entonces dice que no vas a heredar el reino de Dios si sos un idólatra. Hay un hermano que escribió una poesía hace muchos años ya. Yo no, la verdad que no la sé toda la poesía, ni tampoco recuerdo el nombre del hermano. Pero una de las estrofas de la poesía decía así, decía, Señor, sea lo que fuese ese ídolo en mi vida, ayúdame a destronarlo, ayúdame a derrocarlo, para que con mi corazón pueda tan solamente adorarte a ti, que sos el único que lo merece. Bueno, está buenísima esta, ¿no? Así que, bueno, es justamente esto lo saqué una vez, hace unos años ya, fuese lo que fuese seguido en mi vida. Entonces, muchas veces vemos que hay negocios que se nos presentan, ¿sí? Sí, bueno, se nos presentó un negocio, bueno, viene buenísimo, ¿no? Total, son unos pesos más, a nadie le hace más, ¿no? Pero tal vez por unos pesos, escucha bien, por unos pesos de ese negocio que me apareció, ¿no? De ese trabajito, de esa changa, de lo que sea, tal vez por unos pesos lo cambiemos al Señor, ¿sí? Lo cambiamos al Señor. ¿Por qué? Y porque voy a tener que dejar de hacer alguna actividad para poder hacer. Sí, pero no es por mucho tiempo, es por unos meses. Lo estamos cambiando al Señor. Y nos cuesta decirle a Dios, nos cuesta mucho decirle a Dios en cuanto a algo que es plata. Nos cuesta mucho decirle, Señor, ¿vos querés que yo haga esto? Vos sabés que te va a entrar una plata. Pero vos no le preguntás a Dios, Señor, ¿querés que haga esto? ¿Esto es para mí? Por miedo a que yo te diga que no, seguramente. Entonces vas a estar ahí y estás, es un ídolo, el dinero es un ídolo. Es un área muy difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque el dinero hace falta para todo, para vivir, para la casa, para mantenerte, para todo, para tener hijos, la escuela, el coche, que esto, que el dinero hace falta para todo. Entonces, poder manejar el dinero sin que llegue a ser un ídolo es complicado, es complicado. Solamente con la ayuda de Dios podés llegar a hacer, a tener el dinero. O sea, mira, cuando Pablo le escribe a Timoteo, la primera carta, en el capítulo 6, ¿sabes lo que le dice? Le dice en el versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Escucha bien, trata de entender los versículos cuando lo lees. No lo leas de corrido así, entendiendo más o menos, o la mitad. No, trata de entender. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Ya, no el dinero. ¿Por qué el dinero? No, porque el dinero puede ser gastado en buenas cosas. Poder ser un multimillonario y poder dedicar a gastar dinero para hacer ofrendas, para la obra, para hacer hospitales, para ayudar a muchísima gente. El dinero puede ser bien gastado y ser un multimillonario. Pero el amor al dinero es lo que dice acá la Biblia, es un deseo desenfrenado de empezar a gastar dinero en cosas que no convienen. Ese es el amor al dinero. Y muchos andan en ese amor del dinero. Porque vos podés pensar, sí, no, pero esta es una changa. Sí, a ver, si vos no agarras esta changa, te va a faltar la comida, no vas a tener para comer, vas a estar desnudo, no te vas a poder poner algo, ¿no es cierto? Te va a faltar el techo, vas a tener que dormir en la calle porque no tenés un lugar donde... No, todo eso. Entonces, a ver, tratemos de entender. Dios te dice que eso es todo lo que vos necesitas. No necesitas más cosas. No necesitas más cosas. Entonces, tenemos que tratar de hacer, a ver, tenemos que tratar de hacer cosas eh, para allá, no tanto para acá. ¿Entendés? Entonces, acá habla de un amor desordenado en cuanto al dinero. Y termina diciendo, es lamentable, muy triste, termina diciendo, el cual codiciando algunos, dice la segunda parte del versículo, se extraviaron de la fe. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Por amar el dinero, dejaron las cosas de Dios, hermano. ¿Y sabés qué les pasó? Les pasó algo. Fueron traspasados de dolores. Fueron traspasados de dolores.
Está hablando de hermanos, está hablando de personas que se congregaban, que estaban en la iglesia, fueron extraviados de la fe y terminaron siendo traspasados de dolores. Eso es el amor al dinero. Eso es un ídolo, el dinero es un ídolo en tu vida. ¿Sí? Empezá a orar con Dios para que quite todos los ídolos que tengas en tu vida, para que Él pueda tener la preeminencia en primer lugar en tu vida. Empezá a hablar con Dios de esa manera. Porque Dios quiere que tengas esa relación de la que habla acá en San Juan 17. Tal vez Dios te esté hablando en esta área de tu vida. ¿No es cierto? Recordá que un ídolo puede, todo lo que pongamos en primer lugar ante que Dios. Volvemos a recordar. Puede ser una esposa, un esposo, un hijo, un deporte, puede ser nada, montones de cosas. El dinero puede ser todo. Todo lo que pongamos ante que Dios, todo eso es un ídolo. Tiene que estar Él en primer lugar. Y esos ídolos, ¿no? La idolatría, los que practican la idolatría, no heredarán el reino de Dios. No es que dice que si vos tenés un ídolo y lo vas a querer dejar. No, está diciendo que sí, es un ídolo, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo no? Si yo tengo que salir con mi novia, ¿para qué voy a ir a la reunión? Otro día voy a la reunión, pero justo ese día que tengo. Entonces poné a tu novia como ídolo tuyo. Vos seguís ejerciendo la idolatría. En sexto lugar, ¿saben qué es? Porque seguí buscando cosas. Y en sexto lugar encontré otra cosa que ahí tenía una relación ya en cuanto al matrimonio. Ustedes saben que estaba leyendo 1 Pedro, capítulo 3. Y en 1 Pedro, capítulo 3, me dice algo muy interesante, porque yo quería saber todo esto en cuanto a la oración. Este mensaje es en cuanto a la oración. Todas estas cosas de las que hemos visto punto por punto es cuando vamos a orar que nos entorpecen. Y al entorpecer nuestra oración con Dios, entorpece nuestra relación con Él. Si no podemos dedicar tiempo a estar con Dios hablando. ¿Entienden? Entonces, cuando veo ahí en 1 Pedro, capítulo 3, ahí me dice una cosa que es muy clara. ¿Sí? Me dice, vosotros maridos igualmente, vivir con ellas, con las esposas, sabiamente. ¿Cómo sería vivir sabiamente con mi esposa? Bueno, él te dice, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Tengo que darle honor. Sí, darle honor, ponerla primero a ella. Y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué tengo que hacer esto yo? Bueno, termina diciéndolo muy fácil, muy entendible. Para que tus oraciones no tengan estorbo. Eso es lo que está diciendo. Para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, si vos querés, si vos tenés un matrimonio y querés que Dios te escuche, querés que no tengan estorbo, tenés que empezar a tratar a tu esposa de otra manera, a lo mejor a como la estás tratando. ¿Sabías vos? Y si yo no amo a mi esposa como debo amarla, y si no la trato como tengo que tratarla, eso va a afectar mis oraciones, ¿no? Mira, tal vez vos me digas, sí, vos decís esto, Pichón, ¿sabés por qué? Porque vos no conocés a mi esposa. Muy posiblemente estés pensando esto. Vos decís esto porque vos no conocés a mi esposa. Yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que Dios la conoce a tu esposa o no? ¿Vos no crees que Dios la conoce mucho mejor que vos a tu esposa? ¿Vos no crees que Dios conoce tu relación con ella perfectamente, tal cual como ocurre todos los días en tu casa? Sí. Entonces, para Dios es una excusa que vos digas, sí. ¿Sabes por qué? Porque, por una sencilla razón. Yo lo he pensado muchas veces. Por una sencilla razón. Vos te elegiste a tu esposa. ¿Sí? Nosotros no podemos decirle a Dios como dijo Adán. Sí, la mujer que vos me diste. No, porque la elegimos nosotros. Y nos casamos con nuestra esposa. ¿Y sabés qué hicimos? Prometimos y juramos que íbamos a estar con ella en las buenas y en las malas. ¿Sabés hasta cuándo? ¿Sabés hasta cuándo? ¿Te acordás? Sí, hasta que la muerte te separe. ¿Qué te parece? Le podemos decir a Dios, Señor, pero vos no sabés lo que es mi esposa.
A Dios justo le vamos a decir. Bueno, todas esas cosas van a entorpecer tu relación para cuando quieras orar con Él. Él te lo está mostrando, en su palabra te está mostrando que esas cosas entorpecen. Y vos decís, sí, pero es muy difícil, aunque sea casi imposible, tenés que tratar de hacerlo, porque Dios te pide que lo hagas. Para los varones, por ejemplo, para los maridos, después de varios años de casado, no es muy importante decirle a la esposa te quiero, te amo, te necesito. Uno lo da por hecho, sabe que está viviendo con la esposa y es así y ya está, para los varones. Pero para las mujeres, para las esposas, es muy, pero muy importante escuchar de los labios del marido te amo, te necesito, te quiero, un abrazo. ¿Vos recordás cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa te amo, te quiero mucho, la abrazaste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Vos te acordás? Eh, Mira, para Dios no tiene que ver las excusas que pongamos, ¿no es cierto? Sea cual sea la excusa, aunque para nosotros sea una excusa verdadera, bueno, a Dios las excusas no le van, no le van las excusas. Entonces, lo que tenemos que ver es una cosa. Estos son detalles que nos van a ayudar en nuestra vida para tener una relación con Dios. Que vos trates bien a tu esposa. ¿Entendés? Entonces, a ver, trata de entender un poquito lo que te estoy diciendo. Si vos tratás bien a tu esposa, esto va a hacer que tengas una buena relación con Dios. Ahora vos decís, sí, no, yo con Dios tengo una buena relación, pero con mi esposa no. Y no es así, estás equivocado. Estás equivocado, porque Dios te dice, haz eso y vas a tener una buena relación conmigo. Seguramente, ¿no es cierto? Que en cada matrimonio se van a estar levantando barreras, va a haber problemas. Esto pasó siempre, desde Adán y Eva, hermano, no es una cosa nueva. Para Dios, a Dios le vas a decir. En todos los matrimonios se van a levantar barreras, pero a través de tu oración, Dios va a ir derribando todas esas barreras. Pero vos tenés que tratar a tu esposa como Dios te dice que la trate. ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo, dice el pasaje de Primera Pedro. Te lo está diciendo Dios muy claramente. Así que es algo, no es tan complicado. Es una cuestión de tratar de buscar en la palabra qué es lo que Dios me quiere decir, qué Dios me quiere enseñar. ¿No es cierto? Y seguramente que si seguís buscando en la Biblia, vas a seguir encontrando cosas que estorban para que puedas llegar a tener esa relación de la que Dios dice. Va a haber cosas que van a estorbar en tu vida. Bueno, decirle a Dios que te ayude a quitarla, que te ayude a cambiarla, que esa sea tu oración. Decirle, Señor, quiero tener esa relación con vos que tenías, de la que me hablas ahí en el capítulo 17 de San Juan, en la oración. Esa relación que vos querés que tenga con vos. Ayudar a llenar mi mente de la palabra. Todas estas cosas van a estar haciendo que podamos llegar a tener esta relación que Dios quiere. ¿No? Seguramente que seguimos buscando, ya les digo, vamos a seguir encontrando. Pero una cuestión de amor al tiempo, ¿no es cierto? Vamos a dejar acá. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? ¿Terminamos orando? Bendito y amado Padre Celestial, al mirar nuestra vida, Señor, y nuestra condición, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por tantas fallas, Señor, todos los días, por todas aquellas cosas, Señor, que interfieren en nuestra relación íntima con vos, Señor, que están escritas y ayúdanos a verlas, ayúdanos a poder quitarlas de nuestro corazón, Padre amado. Te rogamos que nos ayudes, por ejemplo, en cuanto a saber orar, a saber cómo pedir, Señor, que podamos empezar a orar, como decía, como dice tu palabra, en el capítulo 8 de Romanos, Señor, que podamos empezar a orar en el Espíritu, porque después de estar un tiempo orando, el Espíritu va a empezar a interceder por nosotros. Señor, que nuestra oración perdure. Ayúdanos, Señor, en cuanto a los ídolos que tengamos en nuestra vida, destronarlos.
Ayúdanos a orar y a pedir como conviene, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en cuanto al pecado que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos, mostrarnos para que podamos ir dejándolo, darnos la voluntad, Señor, para poder ir dejándolo, porque sabemos que a vos no te agrada. Ayúdanos a perdonar, Señor. ¿Cuántas veces tenemos algo en nuestro corazón muy adentro que no ayudamos, Señor, a quitar de nuestro corazón? Tenemos que perdonar, Señor, hasta el último momento. Sabemos que tu palabra dice que en cuanto al perdón no hay ningún tipo de arreglo. Y todas estas cosas, Señor, las queremos pedir en nuestro matrimonio. Cuánta ayuda que necesitamos de parte tuya, Señor, en nuestro matrimonio. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nos ayudes a cumplir la parte que tenemos que cumplir nosotros, conforme a lo que nos dice tu palabra. Para eso pedimos tu ayuda. Nuevamente, Señor, te damos gracias y dejamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.